Tengan muy buenos días. Como grupo 9 de Electrónica Digital de la Universidad Politécnica de El Salvador, nos ha tocado el diseño e implementación de un medidor de voltaje, corriente y potencia para uso residencial, mostrado en un display de 7 segmentos como proyecto final de la asignatura. Como introducción para este proyecto, vamos a dar a conocer cuáles son los distintos elementos que vamos a ocupar para el diseño de nuestro proyecto de medidor de voltaje, corriente y potencia para uso residencial, el cual será mostrado en unos displays de 7 segmentos. Se dará a conocer también la relevancia que tiene en el mundo digital y mundo analógico este proyecto, ya que son dos ramas muy importantes de la electrónica en los cuales está basado. Llegando a este punto, hablaremos un poco sobre el mundo analógico y el mundo digital, que son dos ramas muy importantes en los circuitos eléctricos. Pero ¿qué es un sistema digital? Bueno, un sistema digital está destinado a la generación, la transmisión, el procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Estos también son dispositivos que manipulan cantidades físicas o información que se presenta de forma digital. Esto quiere decir que solo pueden ser tomados valores discretos, mientras que una señal analógica se representa mediante valores continuos. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. Un sistema de este tipo, las cantidades pueden variar en intervalos continuos de valores. Para el presente proyecto se tomarán en cuenta estas dos grandes áreas de la electrónica, llamada electrónica digital y electrónica analógica. Para una presentación de cada uno de ellos se utilizarán elementos electrónicos que a continuación serán presentados. Los componentes que se utilizarán en este proyecto serán los siguientes: resistores, jumpers, puntas de tester, display de 7 segmentos. Utilizaremos también una placa Arduino Uno R3, pinzas para poder hacer lo que son las maniobras con los distintos cables y una breadboard de prueba para poder armar el circuito. Pero hablaremos un poco de los detalles de cada uno de los componentes que vamos a utilizar a continuación. Entraré de forma muy superficial a cada uno de los elementos que vamos a utilizar. Uno de los componentes más importantes que utilizaremos en este proyecto serán las resistencias, ya que este es un componente muy importante en los circuitos electrónicos, ya que su función principal es disminuir el paso de corriente a los dispositivos que necesitan una corriente más baja, y esto evita que su funcionamiento sea malo o que se dañe el tipo de circuito. Los jumpers. Los jumpers solamente son una especie de conexión entre Arduino y lo que es la breadboard. Solamente son unos cables que se utilizan para mayor facilidad de conexión. Las puntas de tester. Las puntas de tester las ocuparemos en nuestro proyecto para poder medir lo que es la corriente y el voltaje. Estas puntas de tester son importantes, ya que son el medio por el cual entrarán los valores que se registrarán posteriormente en el programa que se hará con Arduino para luego poderse mostrar en display de 7 segmentos. Llegamos al display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos es un componente que está formado por muchos LED. En concreto son 7 LEDs, los cuales por ese nombre tienen 7 segmentos, en el cual se manipulará cada uno de ellos para formar distintos valores. Eso se hará a través de un programa que se hará en Arduino.
Mis compañeros le harán una breve presentación del Arduino R3, así como su funcionamiento y sus datos técnicos, que son muy importantes a la hora de poder utilizarlo para desempeño de nuestro proyecto. También les explicará un poco entre la relación de la electrónica digital y la electrónica analógica en un esquema. El Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, la cual está diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Un Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, conectándose a dispositivos e interactuar tanto con el hardware como con el software. La placa electrónica Arduino Uno R3 puede ser alimentada de varias formas, como por ejemplo con un cable USB conectado al ordenador o con una fuente externa. Arduino cuenta con un zócalo donde se conecta un jack de 2 milímetros para conectar un adaptador que se encuentra entre los rangos de 7 voltios a 12 voltios, que es la tensión recomendada. La placa cuenta con un conector USB tipo B para conectarlo al ordenador, con el cual podemos programarlo y a su vez alimentarlo. El Arduino es una placa basada en un microcontrolador. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino. El microcontrolador del Arduino posee una interfaz de entrada, que es una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. El tipo de periféricos que puede utilizar para enviar datos al microcontrolador depende en gran medida de qué uso le estés pensando dar. Pueden ser cámaras para obtener imágenes, teclados para introducir datos o diferentes tipos de sensores. También cuenta con una interfaz de salida, que es la que se encarga de llevar la información que se ha procesado en el Arduino a otros periféricos. Estos periféricos pueden ser pantallas o altavoces en los que se pueden producir los datos procesados, pero también pueden ser otras placas o controladores. El Arduino posee características técnicas, como por ejemplo el microcontrolador, que es ATmega328P. Su tensión de funcionamiento, que son 5 voltios. El voltaje de entrada recomendado son de 7 a 12 voltios. El voltaje de entrada límite puede ser de 6 a 20 voltios o puede variar un poco. Digital pines I/O son 14, de los cuales 6 proporcionan una salida PWM. El PWM digita pines I/O, que son 6. Los pines de entradas analógicas son 6. La corriente en DC por pin son 20 mA. La corriente en DC para pin de 3.3 voltios son 60 mA. Posee una memoria flash de 32 KB. La velocidad de reloj es de 16 MHz. Su longitud es de 68.6 milímetros. Su anchura es de 53.4 milímetros y posee un peso de 25 gramos. La descripción de los pines de un Arduino Uno son muy importantes, como el pin bin. Se encuentra el pin bin. Este pin se puede usar de varias formas. Si tenemos una fuente de alimentación conectada mediante un adaptador, lo que podemos hacer mediante este pin es obtener la alimentación para conectar otro dispositivo. Pero tenemos que tener en cuenta que la placa no regulará la tensión y obtendremos la misma tensión que tenga el adaptador. También se encuentra el pin GND. El pin GND es la tierra. El pin 5B, este pin tiene varias funciones. Podemos alimentar la placa mediante este pin, siempre que tengamos la fuente externa regulada a 5 voltios. Por otro lado, si tenemos la placa alimentada tanto por el jack como por USB, se puede alimentar otro componente con una tensión regulada de 5 voltios. También se encuentra el pin 3.3V.
Por este pin sacamos una tensión de 3.3 voltios, que es alimentada mediante el conector jack o el conector USB. Los 3.3 voltios se utilizan para alimentar dispositivos que requieren una tensión baja. Están también los pines de entradas analógicas. Las placas de Arduino cuentan con 6 pines de entradas analógicas, que van desde el pin A0 al A5, de los cuales proporcionan 10 bits. Estos son llamados bits de resolución. Para el diseño de medidor de voltaje, corriente y potencia, utilizaremos lo que es la electrónica analógica y la electrónica digital. Como ya se había hablado, la electrónica analógica está empleada por magnitudes con valores continuos y la digital utilizada con valores discretos. La analógica utilizaremos lo que es el display análogo, que necesitaremos para mostrar los valores medidos, con una resistencia fija, que es lo que va a utilizar el display análogo. En la electrónica digital utilizaremos lo que es el Arduino, que con este haremos cada programación para que éste funcione de una buena manera. Cada uno de estos va de la mano y va relacionado con lo que es el proyecto que se ha estado mostrando a lo largo de esta diapositiva. El Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa, a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Es por eso que se decidió utilizar lo que es el Arduino para la realización del proyecto que se ha presentado, ya que es una mejor forma y más rápida, por lo tanto también económica, de poder diseñarlo, en la cual se tendrá lo que es mucho más conocimiento sobre la misma y sobre la asignatura de lo que es la electrónica, ya que esta es una rama muy importante en lo que es la electrónica.